Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Agradecemos muchísimo sus comentarios y que sigas con esta fidelidad y el amor por la palabra del Señor. El pasaje para este día es el capítulo 9 del primer libro de Crónicas, a partir del verso 35 y el capítulo 10, versos 1 al 14. Acompáñame en la lectura de la palabra del Señor. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer fue Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner y Nadab. Gedor, Ahío, Azarías, Miclot, y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Aminadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Lemet, Asmamet, Simri, y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, el que fue hijo de Elasa, cuyo hijo fue Hasel. Y Hasel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Hasel. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los filisteos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los hijos de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En esta última sección, después de escuchar unas largas listas de genealogías, llegamos a la tribu de Benjamín, y específicamente nos habla de la genealogía de Saúl. Estamos alrededor del año 1050 a.C. Israel quiso vivir como las demás naciones y pidió un rey. Ya no quisieron que Dios gobernara sobre ellos, y hablaron con Samuel, el juez en turno, el hombre de Dios en la nación, y le dijeron: queremos tener un rey como las otras naciones. Así que Dios le dijo a Samuel: haz lo que ellos te piden, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero así como el pueblo desechó a Dios, también el rey que ellos eligieron
desechó a Dios de sus vidas. Saúl se volvió un hombre enfermo, obstinado. Un espíritu de parte de Satanás lo atormentaba continuamente. El hombre sufría algo así como una especie de esquizofrenia y continuamente necesitaba que alguien como David tocara el arpa para que él se sintiera bien. Esto le llevó a alejarse más y más de Dios. Los estudiosos calculan que Saúl persiguió a David alrededor de unos 15 años para matarle. Y como ya había muerto Samuel, Saúl decidió consultar una adivina, la cual le anunció que moriría. Samuel, antes de morir, le había dicho que el reino le había sido arrebatado y le sería dado a alguien mejor que él. De la vida de Saúl podemos nosotros aprender que fue un hombre obstinado, que no aprendió, que no valoró la gracia que recibió de parte de Dios. Para los que han leído la historia de Saúl en el primer libro de Samuel, se darán cuenta que su padre había perdido unas asnas y él, buscando las asnas de su padre, fue a consultar al profeta. El profeta, que en aquel tiempo se le llamaba vidente, recibió de Dios la instrucción que llegaría un hombre a quien ungiría como rey. Y de esa manera Saúl comenzó a reinar. Sin embargo, no fue un hombre que pusiera a Dios en primer lugar. El arca de Dios había sido abandonada por muchos años y no fue a consultar a Dios. Antes bien, terminó consultando a una adivina, violando abiertamente los principios de Dios que había dejado en su palabra. Uno de los descendientes de Saúl se menciona ahí. El hijo de Jonatán tuvo un hijo llamado Merib-Baal. No es muy conocido por su nombre, pero este hombre es la misma persona que ya cuando David es rey le hace traer, cuyo nombre es Mefiboset. El día que murió Saúl y murieron sus hijos en la batalla en el monte de Gilboa, y que los filisteos hicieron escarnio de Saúl celebrando, fue una cosa atroz y terrible. Cuando la noticia llegó al palacio del rey Saúl, toda la familia huyendo, porque era común que al reinar otras personas, al ser derrotado, iban a morir todos los hijos del rey y todas sus familias. Así que una nodriza, queriendo salvar la vida del niño de Merib-Baal, tropezó y cayó, y el niño quedó lisiado de pies. En un solo día, Merib-Baal perdió a su padre, a su abuelo, a sus tíos, a su familia, su reino. Y Merib-Baal creció en un lugar llamado Lodebar, que significa sin comunicación, sin vida, sin paz, un lugar desierto, un lugar apartado. Y ahí creció. Y él cambió su nombre. No nos da detalles ahí el texto, pero él cambió su nombre y dejó de ser Merib-Baal, aquel que contiende con Baal. Baal representaba las divinidades de los cananeos. Y Merib-Baal había nacido con un destino. Su destino era ser un príncipe, un conquistador, un gobernante, alguien que cumpliera un destino glorioso. Para eso nació. Cuando nació, su padre le puso así, diciendo: este va a ser un campeón, este va a ser un conquistador. Pero por lo que sufrió, desde muy niño, él se amargó. Él vivió con tristeza, él vivió en soledad y se hace llamar Mefiboset. Y Mefiboset significa uno que esparce vergüenza. Bien podríamos definir la historia de Mefiboset, de príncipe a mendigo. Porque cuando David reinó y
cuando ya está en su palacio, él pregunta si ha quedado alguien de la casa de Saúl o de la casa de Jonatán a quien él hiciera misericordia, porque David y Jonatán fueron grandes amigos. Y le dijeron, hay uno en Lodebar, un hijo de Jonatán, pero es lisiado de pies. Y David dijo, tráigalo. Y lo trajeron, y él se sentó y comía a la mesa con David. Pero cuando fue traído, él pensó, hasta que acabé. Porque asimismo dice, ¿quién soy yo para que un perro muerto como yo coma a la mesa de mi Señor el Rey? Hay personas que nacieron con un destino glorioso, que quizás por errores de sus padres o abuelos están sufriendo consecuencias, y eso les afectó. Sin embargo, no tuvieron la valentía y el coraje para entender, yo tengo un destino, yo tengo un llamado, me voy a levantar y en el nombre del Señor Jesús voy a hacer esto o lo otro. No, personas que han quedado tendidas por el resto de su vida, lisiados. No son lisiados físicamente, están lisiados del alma, están lisiados en su espíritu, están lisiados en sus sueños y necesitan levantarse. Tú que me escuchas necesitas levantarte y vivir para lo que tú naciste. Seguramente tú naciste para algo grandioso, algo maravilloso, y lo debes obtener en el poderoso nombre de Jesús. Yo hago una oración para que todos aquellos que están como Mefiboset, lisiados, o que han perdido el rumbo como Saúl, tengan la oportunidad de ser levantados en el precioso nombre de Jesús. Es mi oración.